RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR al don Víctor Vázquez Villanueva, economista, consultor en políticas y desarrollo rural y agrario. Don Víctor, qué gusto saludarlo. Gracias por tener la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre. Muy buenas tardes, amigo José Hernández, y a RCR y al programa de Enlace Regional por permitirme este espacio para conversar y absorber las inquietudes de parte suya. Usted sigue muy de cerca el tema del desarrollo rural y naturalmente el tema del agro, ¿no? Acaba de anunciarse hace unos días, ¿no? Una segunda reforma agraria, ¿no? ¿Es lo más aconsejable? ¿Es una medida pertinente la adoptada por el gobierno? Lo sigo al agro desde que nací, desde que vine al mundo, a este mundo. Claro que sí, sí Porque soy sabemos. de extracción agraria. Toda la familia, Eh, además, ¿no? Toda la Toda la familia. familia. Mi padre cajamarquino, mi madre liberteña del Andes, Claro, claro. liberteño. Y también tuve la oportunidad en mi vida y que me ha permitido hoy día comparar la propuesta de la segunda reforma agraria con lo que fue la primera y con lo que fue el modelo en la costa empresarial. Creo que hay una historia y vivencia personal que la pongo al servicio siempre del país para comparar y educar cuáles son las cosas que deben hacerse y cuáles son las cosas que no debemos volver a repetirlo porque fue un fracaso. Ahora, conviene recordar lo que usted dice en la primera reforma, se tomó casi una reforma flat para todos por igual, ¿no? Pero sin embargo el tema de la costa era totalmente diferente al de las zonas altoandinas y las zonas altoandinas totalmente diferente a selva, ¿no? ¿Ahora está ocurriendo lo mismo? Tanto fue el discurso en la primera reforma agraria, desde el punto de vista de propiedad, desde el punto de vista de libertad y económico, que por ejemplo le diré, ¿no? Mi padre murió, falleció, sin ser dueño de lo que le dijeron que era dueño. Esa fue la gran mentira de la primera reforma agraria. Ni siquiera de sus acciones, ni siquiera de la casa donde vivíamos. No fueron dueños de nada, pero quienes fueron dueños fueron los que llegaron a manipular a la mente de la gente, ¿no? Y además a instrumentalizar esta demagogia que se llamó reforma agraria, porque fueron los nuevos ricos, los gerentes, los dirigentes y obviamente los políticos y autoridades de esos momentos. Ellos fueron los nuevos ricos. O sea, la reforma agraria sirvió para ellos en la costa, que es la experiencia que viví. Y como muy bien lo señala usted, ¿por qué se dio una ley general sabiendo que en el Perú, en nuestra patria, tenemos es una diversidad de culturas, una diversidad de espacios productivos, una diversidad de costumbres y por tanto también una diversidad de objetivos y esperanzas? Y La ahora, ¿cómo costa está fue percibiendo la actual segunda reforma, ¿no? Imagino usted es muy estudioso en esta materia, ¿no? Imagino que tiene observaciones, sean favorables o desfavorables, o las dos a la par, ¿no? Empezaré señalando qué ciudadano, qué peruano no quisiera ver transformado ese agro mayoritario, empobrecido, sus gentes, sus procesos productivos. Dígame, quién no quiere ver cambiar eso? Todos queremos. Pero lo censurable, desde mi punto de vista, es que se ha lanzado una segunda reforma agraria totalmente plagada de demagogia y de mentiras. ¿Por qué? Porque el agro hoy día no requiere lo que se dijo el domingo. Yo hubiera querido escuchar al presidente de la República en dos ejes, de decirle al agro lo que hace un año venía solicitando: el inicio urgente de la gran revolución rural y agraria. ¿Y por qué? Ausentes en estas propuestas, porque la problemática del agro, amigo Hernández, yo lo veo en dos escenarios: un escenario estructural y un escenario funcional. Estructuralmente no se aborda absolutamente nada. Y no es expropiar, como bien él lo señala. No, el tema es qué política de Estado se sigue para cerrar esa continuidad del minifundio. Esa continuidad del minifundio que no es nada más que el resultado del empobrecimiento y del crecimiento de la familia.
tanto en la costa, sierra y selva. Pero, ¿qué política de Estado se sigue? Porque mientras no se solucione esa brecha estructural en lo que significa el tamaño de propiedad, la pobreza en el campo va a seguir. Punto uno. Punto dos, estructuralmente. No nos ha dicho absolutamente nada de cuál es la política de Estado en lo que es materia de titulación de la propiedad. Hace meses escribí un artículo interesante sobre el Perú, país de propietarios pero informales en el medio rural. Claro, ¿por qué? Porque menos del 60% de los productores con título están inscritos en registros públicos. Qué interesante lo que usted dice, señor Vázquez, porque esto me permite plantearle de inmediato un tema que es asociado, ¿no? El presidente también ha dicho, vamos a impulsar banca de fomento, agrobanco, vamos a impulsar COFIDE y vamos a impulsar Banco de la Nación. ¿Se le va a dar a los informales? Mi gran pregunta, muy directa, ¿no? En tanto no se solucione el tema estructural, mire, seguiremos poniendo el dinero público en cosas e instituciones con el eufemismo bonito. Banca de fomento, igual. ¿Quién no quiere una banca de fomento? Lo que yo siempre pongo en discusión es el cómo. ¿Cómo hacer, cómo construir una banca de fomento sin repetir los errores perversos? Yo, como norteño, yo recuerdo la perversidad de la intervención de COFIDE en rescatar la empresa Cayaltí, le costó al Perú cientos de millones de soles. Ese es COFIDE, que lejos de abaratar el proceso de intermediación financiera para las organizaciones o para los sujetos de crédito, la encarece. Entonces, COFIDE es una institución que tiene un rol importante, que consiga recursos y canalice, pero que no viva de los recursos públicos, ni mucho menos de los recursos que puede obtener con el aval del Estado. O sea, banca y fomento sí, pero la estructura hoy día, como lo pintó el presidente, esa estructura es perversa para el país. Yo lo he señalado reiteradamente. ¿Qué tenemos, amigo Hernández? Tenemos un Banco de la Nación a lo largo y ancho del país. Punto uno. ¿En qué medida hacemos que ese crédito para el agro llegue al productor de manera oportuna? Punto uno. Punto dos. Tenemos que entender de que hay el 80% de productores son pequeños productores. Y peor todavía, que ese 80% de productores, más de 2/3 no tienen el título de propiedad. Entonces, crear un modelo de financiamiento donde la garantía sea la producción o el número de animales que uno tenga. Garantía prendaria. Con eso solucionado. Pero el tema es cómo hacemos que fluya ese dinero al productor. Mire, yo tengo experiencias y me sirve de mucho de ejemplo. Tramitar un crédito al agrobanco demora 4 meses. Y cuando llegó tarde. Pero no solamente ello. Así por lo menos de papeles que uno tiene que acompañar a la solicitud de crédito. ¿Qué productor o qué ciclo productivo, qué cultivo puede soportar eso? Y el costo que significa para el productor viaje tras viaje a la oficina del agrobanco para que el burócrata financiero tenga la buena voluntad de atenderme. Y si no, no, pues. Entonces, aquí hay un cambio de actitud, se necesita un cambio de actitud, se necesita una reingeniería total acerca del modelo de banca de fomento. Le pregunto, amigo Hernández, es un tema también que lo puse en agenda hace mucho tiempo. ¿Cuál es el temor que el Estado tiene de poner en manos de los productores, organizaciones y agroempresarios las acciones que tiene en Agrobanco? ¿Por qué nos aferramos a construir una banca de fomento con el cuento de que así va a llegar el crédito al agro? Señor, el fracaso está. Yo aliento porque sea una banca privada con una posición muy firme, sólida del Estado como el gran árbitro para que esa banca en propiedad y dueña de los actores del agro en su conjunto sean los que conduzcan el financiamiento. Ahora, yo lo escucho con atención. ¿Y era necesario entonces lanzar una segunda reforma agraria o era necesario
hacer perfectible algunas cosas dentro del agro que están fallando? Ahí vamos al tema funcional. Lo decía, la primera etapa estructural ya lo abordé, gracias. El tema funcional. Lo anunciado funcionalmente le corresponde al Ministerio de Agricultura. Y uno revisa las propuestas del sector agrario durante los últimos 20 años, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es decir, han cambiado las frases o las palabras, pero en el fondo es lo mismo. ¿Y el resultado qué es? De lo mismo nos han conducido más a la pobreza, a la miseria y a la desatención pública, a pesar de las ingentes cantidades de recursos que el Perú ha tenido en ese periodo de crecimiento. Que el agro requiere asistencia técnica, y permítame acá, que es un elemento muy clave para mejorar competitividad. Asistencia técnica nos ha anunciado el presidente y el ministro, que saldrán o contratarán a los ingenieros para salir al campo con el CECIGRA agrario. Yo he sido practicante en el campo en mis épocas universitarias y no podía enseñar, me fui para aprender, para contrastar lo que estaba recibiendo en la universidad, en mis aulas, con la realidad. Eso es, la pregunta es, ¿con eso no se soluciona, no se mejora la productividad? Y acá viene otro temor, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos. Mire, tenemos un mercado de productores en el término de asistencia técnica, ¿no? El mercado demandante, que son los productores, sus organizaciones, y el mercado de ofertantes, que son los profesionales. El Estado está para construir, para desarrollar, para fomentar mercados. Por ejemplo, el mercado de los servicios para el agro. En vez de gastar 300, 400 millones de soles al año en supuestamente programas de capacitación que nunca llegan a dar los resultados exitosos que espera el campo, se sigue gastando esos fondos, construir un modelo donde los actores privados, profesionales, organizados bajo formas empresariales, puedan ser los que lleven el conocimiento, pero en una visión mucho más integral de desarrollo para el productor. Porque un productor de arroz no solamente quiere aprender cómo mejorar su productividad en arroz. El productor de arroz, de papa, de maíz, de quinoa, lo que ellos buscan es cómo me integro al mercado para apropiarme de esos precios que el mercado da y no seguir recibiendo en promedio el 20-25% que del precio final regresa al campo. Y eso es articulación, eso es integración al mercado. Y eso se va a lograr con un muchachito que recién está saliendo de la universidad. No, señor. Entonces, vamos, desde mi perspectiva, yo aliento que sea un carácter multidisciplinario de las ciencias agrarias, organizados empresarialmente, quienes se encarguen de transmitir el conocimiento, la innovación, la tecnología al campo. ¿Y por qué? Porque si el modelo que está apostando hoy día este gobierno es contratar el Estado a profesionales para dar asistencia técnica, no va a llegar, porque va a faltar la moto, va a faltar el carro, va a faltar la gasolina y va a faltar el viático para salir al campo. ¿Por qué nos engañan? ¿O por qué engañan y siguen engañando a millones de compatriotas que están esperando que ese Estado se acuerde, pero de una manera diferente? Ahora, el otro tema, se plantea el tema de la franja de precios a alimentos importados. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Dice, a restituir la franja de precios. La franja de precios sigue vigente. O sea, no hay nada que restituir. Punto 1. Punto 2. Tenemos que entender que el Perú hoy día está más fuerte, globalizado, inserto en los mercados. Y también tiene que ser respetuoso de las normas y las reglas con que ese mercado global actúa. Para eso tenemos la OMC. Pero en el caso nuestro, refleja un desconocimiento total de la realidad agraria. Personalmente vengo alentando que hace mucho tiempo debió eliminarse la franja de precios, que no es lo mismo que se deje abandonado el campo. Hay que crear mecanismos más eficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social para que los beneficios lleguen al campo, ¿no? Y digo esto porque, mi estimado amigo Hernández,
el mercado de bienes agrarios es imperfecto. Y peor todavía, que ese mercado imperfecto hoy día está dominado en el agro por grupos económicos. Y yo digo, no está mal, no voy contra ello, sino una medida de protección, entre comillas, para el campo, termina beneficiando a los grupos económicos, perjudicando al consumidor y dándole migajas al productor. Yo hice hace tiempo atrás un estudio de cuáles eran los beneficios de la franja de precios para el productor arrocero. Y de cada dólar que se imponía como franja de precios, al campo llegaban entre 8 a 10 centavos. Pero era la excusa para incrementar el precio al consumidor y obviamente aumentar la ganancia de los grupos. Ese es el mercado. Entonces, frente a ese mercado, supuestamente proteger al productor, no, señor presidente ni ministro de Agricultura. Vas a castigar más al consumidor y vas a darle migajas o mendrugos al productor. Y eso no es desarrollo. Una última inquietud. ¿Tiene usted sus temores a que estos anuncios del gobierno, más que de aplicación, tengan una fuerte carga ideológica, como ocurrió con la primera reforma de Velasco, donde llegaron gente de afuera para imponer justamente esos preceptos ideológicos? Yo diría que tiene dos elementos. Uno, lo que señala usted con suma claridad, ideológicamente, de seguir exacerbando los ánimos en este perverso concepto de la lucha de clases, que se reflejó inconscientemente. No comerá de tu sudor ni el patrón ni el hacendado. Presidente Castillo, te asesoraron mal, o te pusieron la plancha del discurso de Velasco, porque hoy día en el campo no hay ni hacendados ni patrones. Punto uno. Entonces, de exacerbar esas esperanzas, ¿no?, con mensajes tan perversos, digo yo, y lo afirmo, tan perversos, de solucionar los problemas de una manera totalmente errática. ¿Y hacia dónde va? A generar contradicciones. Generar contradicciones desde el interior, desde una masa, desde millones de ciudadanos que requieren lo que acabo de señalar, y luego culpar a otros. Yo quiero hacerlo, pero el otro no me deja. Por lo tanto, hay que ir contra los otros. Eso es las contradicciones ideológicas que lamentablemente la ideología vigente hoy en el gobierno es la que está construyendo en el país. Empezó por el campo y paralelo sigue con las ciudades, ¿no? Y a las finales quiere implosionar al sistema, a nuestra patria. Y eso es lo más peligroso, duro y nefasto que puede pasarle. Hoy día el consumo de las amas de casa, de las familias, se han reducido. ¿Cómo decir gobierno para los pobres porque pienso en ti y contigo gobernaré? Cuando me estás quitando menos pan, me estás quitando menos gramos o de pollo o de alimentos, ¿no? Eso no es gobernar para un país, ni mucho menos para quienes dicen representar y gobernar. Ese no es el pueblo que eligió. Muy bien, don Víctor Vázquez Villanueva. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo voy a seguir comprometiendo porque este tema tiene para rato, para seguir dialogando, forma parte ya de la agenda, ¿no?, del momento, ¿no?, y para conocer, ¿no?, qué medidas va a adoptar hacia adelante el gobierno y si son las más aconsejables o no, ¿no? Sobre todo usted es una persona con tradición agrícola de familia, ¿no?, tanto en el norte como en la sierra, ¿no?, desde Casagrande hasta la zona andina, así que vamos a seguir conversando, don Víctor. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Muchísimas gracias, amigo Hernando, y siempre a sus órdenes, por favor. RCR, la red que comunica y une al Perú.